Israel, aprovechamos por ahí, si puedes prender tu micrófono para saludar a los hermanos y comentar un poco acerca del tema de esta noche, porque iniciamos la semana pasada hablando acerca de lo que es la Biblia como tal, recordado que aquí en México están celebrándose el mes de la Biblia, aunque a nivel internacional es en el mes de septiembre, pero en México es en el mes de agosto, y de ahí que tomamos estas semanas para como iglesia hablar acerca de lo que es la Biblia también, ¿no? Entonces, Israel, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Freddy, Dios los bendiga a todos mis hermanos. Pues bueno, mientras llega el hermano Salomón, realmente, como dice nuestro pastor, estamos nosotros en este mes de agosto dándole mucha prioridad e importancia a la palabra como para que concienticemos en el sentido de que debemos estudiarla, debemos practicarla, debemos abrazarla como nuestra principal regla de fe y de conducta. Así que es importante, ¿verdad? Que hoy nos pongamos bien con la palabra de Dios y que hagamos un compromiso cada uno como familia y como individuos también. Así es, de ahí la importancia de que la palabra de Dios sea el centro de nuestra vida, ¿no? Como lo decimos, nuestra principal regla de fe Y y de de conducta. conducta, ¿no? En ella se encuentra lo que creemos y ella se encuentra, ahora sí que la forma en la que nosotros debemos de vivir. De ahí que es tan importante que nosotros podamos ir a la palabra de Dios, ¿no? Y el tema de hoy a compartir con el pastor Salomón creo que es un tema interesante, Israel, porque justo tiene que ver con la inerrancia. Algunos escucharán la palabra y la palabra suena como que muy ribombante, ¿no? Muy rara, ¿no? Inerrante, ¿qué es inerrante? Y pues básicamente tiene que ser que no tiene error, ¿no? No Es tiene lo error. que Así es. significa. Y es un punto importante porque algunos tratan de desacreditar la Biblia argumentando que tiene errores, y obviamente si la Biblia tiene errores, pues como tal no puede ser un libro inspirado por Dios, es Así lo que es. muchos señalan. Por eso es que mucha gente trata de desacreditar la Biblia y señalan que tiene errores como tal, ¿no? Para no aceptarla como un libro santo e Así es. inspirado, ¿no? Por Dios. Sí, de hecho, la Biblia a lo largo de la historia realmente ha estado bajo ataque y puedo decir que estará bajo ataque hasta que Cristo venga. Esa es una realidad, hasta que Cristo venga. Pero hay algo que podemos nosotros destacar, que se ha cumplido lo que la misma Biblia dice. La Biblia, la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y Así esto es es. algo que lo hemos visto a lo largo de los siglos. Naciones, pueblos se han levantado contra la escritura, contra la Biblia, para borrarla de la faz de la tierra, y esto ha sido imposible. Dice Josh McDowell en su libro Evidencia que exige un veredicto: centenares de veces han sonado las campanas anunciando la muerte de la Biblia. Se ha formado en procesión. La tumba, perdón, el ataúd ha estado ahí enfrente de todos, pero el muerto jamás ha estado allí. Sin Así lugar a es. duda, la palabra permanece, y nosotros en este tema de la inerrancia es fundamental en nuestro tiempo que lo estudiemos. Como dice nuestro pastor, inerrancia básicamente es que no tiene error, y también creemos en la infalibilidad, que la Biblia no falla. La Biblia es Así es. inerrante, no tiene errores. Y estos fundamentos no son negociables. Son tres fundamentos que no son negociables. Número uno, la inspiración de la palabra. Eso lo vimos la semana pasada. Nuestro hermano Carlos Santiago estuvo ahondando sobre ello. Y número dos, la Biblia y su infalibilidad. La Biblia no falla, no falla. Y número tres, la inerrancia. La Biblia no tiene errores. Entonces, estos tres fundamentos se complementan, y es bueno que los tengamos bien en claro. Así La es. infalibilidad tiene que ver con lo que la misma palabra dice en Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23 dice básicamente que la palabra de Dios vive y permanece. Y hay una cita ahí, yo estoy leyendo otra versión ahorita, pero dice: toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero al final habla que la palabra permanece para Así es. siempre. Entonces, Así es. realmente sí tenemos que entender que infalibilidad tiene que ver con la autoridad y la naturaleza duradera de la Biblia. Número Así uno. es. La infalibilidad tiene que ver con la autoridad y con la naturaleza duradera. E inerrancia
tiene que ver que Dios ha dicho que no hay error, que Dios ha dicho que la palabra misma es sin error, es veraz, es verdadera, es fidedigna. Podemos creer en ella y no ser avergonzados, jamás. Así es. Así es. Es un buen punto para nosotros el ver hoy, de ahí la importancia. El pastor Salomón ahí se está conectando. Y aprovecho, Israel, antes de dar el lugar al pastor Salomón, a los hermanos que están conectados aquí a través de Zoom, comentarles. Vamos a dar un tiempo para que el pastor Salomón pueda compartir acerca de este tema de la infalibilidad y la inerrancia de la palabra de Dios. Y abriremos tiempo para preguntas y respuestas al final. Nada más que para poder darles el lugar, hermanos, les podemos abrir el micrófono para que ustedes puedan hacer la pregunta directamente. Solo les pediremos que primero vía chat, ahí en el chat privado que está, nos hagan llegar su pregunta para darle el visto bueno a la pregunta y así poderle prender su micrófono para que pueda hacer la pregunta, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese pequeño filtro de las preguntas para no desviarnos del tema, ¿no? Si vemos que la pregunta va relacionada al tema y es una pregunta que consideramos que está para hacerse al aire, pues ya le daremos la oportunidad para que usted a través del micrófono ya haga la pregunta directamente. No haremos la pregunta nosotros, sino ya le daremos el lugar, pero pónganos ahí en el chat la pregunta que quiera hacer. Puede mandarnos a través del chat un mensaje privado aquí a Todo por Ti, para que no necesariamente lo vean todos, o igual si quiere poner la pregunta ahí pública que la puedan ver todos, también lo puede hacer, pero ahí a través del chat. Entonces los invitamos, hermanos. Pues bien, Pastor Salomón, si no me equivoco, ya está por ahí. David, si está el Pastor Salomón, ya no lo alcanzo a ver. A ver si, ahí está, Pastor Salomón, si está por ahí, a ver, vamos a prenderle su micrófono, si puede habilitar su micrófono, Pastor, para... Listo. Bien. Ahora sí. Ahí lo escuchamos perfectamente, sí. Pastor Salomón de la Cruz Tuyub. Es un amigo de nuestro hermano Israel Lavín, ya de años conocidos. Pastor, fue un privilegio tenerlo con nosotros en charlas en el mes de abril. Algunos de los hermanos de la congregación lo podrán ubicar en estas charlas que estuvimos teniendo por allá del mes de abril, hablando acerca de temas escatológicos que tienen que ver con los tiempos del fin. Y hoy, Pastor, una vez más, qué bendición poderlo tener desde Cozumel, ahora sí que de las oportunidades que nos da la tecnología, que a la distancia pueda conectarse y estar con nosotros. Aquí están conectados algunos hermanos de la congregación y para nosotros es una bendición que pueda conectarse y compartirnos acerca de este tema que nos introducía Israel Lavín ahorita, que tiene que ver con la infalibilidad de la Biblia y la inerrancia de las Escrituras. Así es que adelante, Pastor Salomón, dejamos el tiempo, como les decíamos, después de que nos comparta al final, daremos un tiempo para preguntas y respuestas, si es que hay alguna pregunta por nuestros hermanos. Amén. Bueno, pues buenas noches, Pastor Freddy, y un saludo a mi amigo Israel. Alcancé a escuchar algunos comentarios que él estaba haciendo. Y también un saludo a la iglesia Todo por Ti. Qué interesante, ¿verdad? Que este mes, que es el mes de agosto en nuestro país, se celebra el mes de la Biblia. En otros países, en septiembre, utilizan las fechas para celebrar el mes de la Biblia. Siempre la iglesia evangélica, la iglesia que está fundamental. De hecho, el término fundamentalismo tiene que ver con el libro, ¿verdad? Que se apega al libro, y eso es el tema del fundamentalismo que surge en el siglo pasado. Y parte de ello vamos a estar hablando. Para mí es un tema muy apasionante. Como es un tema en la discusión teológica, pues es un poquito complicado a veces buscar las raíces en los debates históricos, porque pues es un tema que tuvo su momento histórico, y debido al momento histórico, cuando se toca, va surgiendo el tema de infabilidad y el tema de inerrancia, así que no lo vas a encontrar sino hasta el siglo XVIII, XIX, ya en las discusiones. Pero es un tema que está acorde con muchísimos pasajes de la Escritura, así que yo tenía por allá una batalla de qué pasaje poder compartir, porque de verdad que hay muchísimos pasajes, pero hay un pasaje que es interesante porque es el Salmo 19, versículo 7, si gustan ustedes, si quieren ustedes ubicarlo, Salmo capítulo 19, versículo 7, vamos a hablar de la infalibilidad e inerrancia de las Sagradas Escrituras. Y de hecho este salmo
19 es muy interesante, ya se ha hablado muchísimo sobre este salmo, es un salmo que habla de la escritura como tal, pero en el versículo 7 dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y yo quiero comenzar por allá con esta expresión y poder hacer estos comentarios, ¿verdad? Mira, cuando estudiamos el Salmo 19, los versículos 1 al 6 hablan de lo que se llama la revelación general, es decir, la palabra que Dios ha hablado en general en la creación. Por eso habla de los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de tus manos, un día emite palabra, otro día, y a otra noche declara sabiduría. De hecho, lo cita también el apóstol Pablo en el libro de Romanos, cuando dice que por todo el mundo salió su voz, o su línea fue puesto en todo el mundo, porque Dios habló al hombre a través de la revelación general, que son prácticamente la creación. Es del 1 al 6 habla de la revelación general, pero ya en el versículo 7 al 11 habla de la revelación escrita. Entonces tenemos dos testimonios: la revelación general y la revelación especial. La revelación especial es la revelación escrita. No es general porque es una palabra exacta. De hecho, es ahí la llamada profecía de la Biblia, porque dice: ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, habla de la revelación. Y también dice: tenemos la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro. Esa palabra profética más segura es la palabra que está escrita. Esto lo digo porque, por ejemplo, para compararlo, ¿no? Y lo entendamos. Cuando llegas con tu papá y te dice: hijo, ¿sabes qué? Ahora, sobre todo en este tiempo, creo que es un poco difícil, pero hay que hablarlo. El tema de los testamentos, el tema de las herencias, el tema de poner en orden tus documentos, es importante, sobre todo en este momento, porque en cualquier momento, súbitamente, la muerte puede sorprender. Bueno, es importante dejar en orden todo. Y dice: hijo, esta casa va a ser para ti, la de enfrente va a ser para tu hermano, allá atrás va a ser de tu hermanito. Bueno, está bien porque está naciendo de su corazón en palabras, pero realmente se dice en términos legales eso no funciona. En términos legales funciona papelito habla, decimos, ¿no? Entonces, aquí en el Salmo 19 encontramos la revelación general, que son las palabras en general, pero luego una revelación escrita. ¿Por qué decimos que la palabra profética es más segura? Porque está escrita. La palabra que está escrita y está prácticamente incambiable, nadie le puede aumentar, nadie le puede quitar, sino tal cual está, es la palabra profética más segura. Eso es muy interesante. Y en los versículos 7 al 11 se habla de esa palabra escrita, con 6 títulos. Se le dice ley de Jehová, se le dice testimonio de Jehová, se le dice mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, que también es la palabra, y los juicios de Jehová. Son 6 títulos que tiene ahí la palabra. Es muy interesante porque lo que lo califica es de quiénes, de Jehová. Bueno, pero también aparecen 8 adjetivos que lo califican. Dentro de los 8 adjetivos que lo califican están: es perfecta, fiel, recta, pura, limpia, duradera, verdadera, justa. 8 adjetivos que califican, son las características de esa palabra. Y por cada uno podemos hacer un programa. Pero qué interesante es esto, ¿verdad? Los versículos 7 al 11 también presentan 5 actividades que hace la palabra, o 5 funciones que tiene. Dice: primero, convierte el alma, hace sabio al sencillo. Al sencillo es podemos decir en palabras español, ¿verdad? Al tontito, lo hace sabio. Qué interesante. Así que eso nos da mucha esperanza, a mí principalmente, y luego a usted también. Alegran el corazón. Fíjate, alumbra los ojos, amonestan, con ellos son amonestados tus siervos. 5 actividades que hace la palabra. Pero hoy vamos a hablar del primer adjetivo
que aparece, la ley de Jehová, lo califica como perfecta. Así que el aspecto que vamos a resaltar es de este adjetivo que está en el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta. El hebreo que aparece aquí es tamín, que significa tamín, la palabra perfecta que se usa para aquí es tamín, entero, quiere decir íntegro. Habla también de verdad, también es usado para verdad, también es usado para algo sin defecto, íntegro, recto, perfecto o sin tacha. O sea, es intachable. Cuando dice perfecto, es tamín, dice el hebreo. Así que esas características están tremendas porque cuando dice perfecto, entonces también está implicando varias cosas. Como les he dicho, no van a encontrar en el texto bíblico el término inerrancia y el término infalibilidad, pero el hebreo tamín puede ser traducido con la implicación de que es pura. Está implicando que es pura. Está implicando que es fiel. La palabra fiel quiere decir que es que no traiciona las palabras originales, es fiel, íntegro, recto, está implicando que es sin error, está implicando que es sin mezcla y que es infalible. O sea, cuando se dice que la ley solo con una palabra estamos hablando ya de la infalibilidad y la inerrancia de las Sagradas Escrituras. Tanto es así que en otros salmos, fíjese, no es el único salmo, desde luego, que nos menciona esta temática. Podríamos buscar, sobre todo el Salmo 119. El Salmo 119 nos presenta una infinidad de textos en donde se muestra lo que es la palabra en realidad. Y de hecho, a mí me llama la atención, por ejemplo, el Salmo 12. El Salmo 12, versículo 6, y a mí me gustaría que lo leas. Salmo 12, 6, dice, las palabras de Jehová son limpias. Limpia, es una impresión fuerte cuando dice las palabras de Jehová son limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Oiga, ¿quién no cree? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a creer que la Biblia tiene errores, que la Biblia es falible? Si dice 7 veces purificada, tú, Jehová, los guardarás de generación, los preservarás para siempre. O sea, estamos hablando, por eso le decía que se me hacía un poquito complicado buscar textos y casarme con uno solo, pero este del Salmo 19 es impresionante porque la razón que expone, estoy dándole lectura solamente, lectura a este salmo, la razón por la que expone que tiene que llevar esos requisitos de la pureza, tiene que ser pura, es precisamente porque dice la Escritura que es perfecta, que convierte el alma. Si ella no fuera perfecta, no tendría la capacidad para convertir el alma, porque tan poquita mentira que contenga no sería capaz de convertir el alma. La verdad tiene que ser total, 100% total para que convierta. Aquí tiene que ver con la regeneración y tiene que ver con la vida espiritual, pero si algo no es verdad en el plano terrenal, en el plano material de lo que, ¿cómo yo voy a confiar mi alma a alguien que no me está diciendo toda la verdad, o por lo menos su verdad es parcial? ¿Cómo me voy a confiar en mi alma? Dice que es tan perfecta que convierte el alma. La palabra convierte es quiere decir, hace volver al alma. Si estaba alejado, si estaba en la falsedad, la regresa a la verdad. Volver al punto de partida es la palabra sub en hebreo, sub, que convierte, arrepentirse, apartarse, enderezar. Quiere decir que si está chueco, lo endereza. Convertir significa rescatar, restituye, restaura el alma, recupera, restablecer y traslada. Eso es precisamente lo que está diciendo ese salmo. O sea, hermano, podríamos poner muchísimos ejemplos de lo que allí se está hablando, que la ley de Jehová es perfecta.
podríamos poner el ejemplo de David con los salmos, de todos los salmistas que hablaron sobre este tema, el ejemplo de Pedro, el ejemplo del apóstol Pablo. Nos bastaría. Sin embargo, quiero solamente que ustedes puedan ver el ejemplo, quién es nuestro máximo ejemplo, con uno, nuestro máximo ejemplo de cómo trató la palabra. Solo veamos rápidamente qué es la forma que Jesucristo trató la palabra. Y con eso, con su ejemplo, nos enseña. Yo quiero hacerle 10 comentarios sobre el Señor Jesucristo y después después de esta introducción, porque estoy introduciendo el tema para que yo pueda establecer plataforma para hablar de la infalibilidad, de la inerrancia. Para Jesucristo, las palabras del Antiguo Testamento eran infalibles. Jesús, en primer lugar, nunca criticó ni dudó de la palabra de Dios. De hecho, en Mateo 5:17 dijo: yo no he venido a abrogar la ley. Abrogar es anular la ley. Y no se refería a los 10 mandamientos, y no se refería al sábado solamente, se refería a la ley como un todo. ¿Por qué? Porque vino a cumplir la ley como un todo, es decir, todo el Antiguo Testamento, porque ellas son las que daban testimonio de él. Y de hecho, en ese sentido dijo 5:17-18, porque ni siquiera una J traduce en nuestras Biblias en español, pasarán hasta que todo esto sea cumplido. Y la palabra que se utiliza ya es interesante, porque algunos entienden que fue escrito en arameo, y si la palabra es en arameo, es yod. Y si el yod es el que se está usando, es una coma. Esa coma es la letra más pequeña en el arameo, y se estima que hay unos 66,000 yod en el Antiguo Testamento, que Jesús dice que ninguna de esas yod, de esas comitas, esas comitas pequeñitas van a pasar. Las más pequeñitas, imagínate nada más, quiere decir que le da un valor tan importante que hasta la letra, el acento está donde tiene que estar. Es interesante lo que está diciendo el Señor Jesús. Esa es la inspiración plenaria que él creyó. Está diciendo que no puede contener errores, porque si está esa yod pequeña, está en donde no tiene que estar por error, entonces ya adiós a nuestra esperanza. Cristo no corrigió la bibliología de los fariseos. Ellos, recuerden que ellos eran por decir, los conservadores de su tiempo, porque creían en la inspiración de la Sagrada Escritura. Arremetió contra la bibliología de los saduceos, que les dijo a ellos que no creían en la resurrección, que dudaban de la parte de las Escrituras. Le dijo: erráis ignorando les llamó ignorantes por no creer en la total revelación de las Sagradas Escrituras, en la resurrección, en los juicios, etcétera. Y arremetió contra ellos: erráis ignorando las Escrituras, le dijo, y el poder de Dios. Jesús, en tercer lugar, se sometió a la palabra cuando el mismo Satanás vino a tentarlo 3 veces. Le dijo: escrito está. Cuando le presenta la primera tentación, ¿cómo le respondió? Escrito está. Segunda tentación, escrito está. Tercera tentación, escrito está. Está diciéndole a Satanás: si escrito está, fin de mi plática. Sí, es impresionante de cuánto valor, pero no podría decirle escrito está si estaba hablando de una Biblia llena de errores y lleno de tantas fallas. Jesús se sometió a la palabra, pero no solamente esto. 4, Jesús proclamó que toda escritura se cumpliría. En Juan 10:35, ese texto es impresionante también, Cuando lo vi, lo quería usar para la meditación, porque en Juan 10:35, de una sola palabra, el Señor argumenta esa palabra. Solo una palabra menciona para argumentar su deidad. No está escrito que dioses sois, y la escritura no puede ser quebrantada. Interesante, porque está diciendo: no pueden ustedes pisotear la escritura, no pueden hacer a un lado la escritura, y solo tomó una palabra. Solo una palabra tomó para hacer su argumentación. Es por eso que nosotros creemos en la exégesis. Toda la escritura y cada palabra es inspirada por Dios. No puede tener fallas o errores. Ahora, Jesús dedicó su vida
a la enseñanza de la palabra, de tal manera que en Mateo 9:35 dice que todo lo que hacía es para que se cumpliese la escritura. Jesús sanó en Mateo 8:16 y ahí lo dice, sanó a todos para que se cumpliera lo que estaba escrito en Isaías, que Él llevó nuestras enfermedades. 8, Jesús nunca desobedeció la palabra, porque la palabra en sí estaba reflejando al verbo, porque la palabra verbo es precisamente es una palabra. ¿Y por qué reflejaba el verbo? Si la palabra escrita tiene que ser perfecta, ¿por qué? Porque representa al verbo encarnado. La palabra escrita representa al verbo encarnado, porque da testimonio del verbo encarnado, pero no puede ser un Mesías perfecto si su palabra es imperfecta. Esto es importante, que él nunca desobedeció la palabra, porque entonces caería él como alguien falible y su palabra también como falible. Pero en noveno lugar, Jesús creía en todas las profecías mesiánicas que se mencionan en la palabra, que se cumplirían en su primera venida. Por esa razón, cuando le pregunta a Juan, mandó con sus discípulos a preguntarle, pregúntele si él es el Cristo. ¿Eres tú el Cristo? Háganle esta pregunta, o esperamos a otro. Y él le dijo, miren, las pruebas del Cristo, ¿cuáles son? Las menciona Isaías. En Isaías dice que él va a abrir los ojos de los ciegos, que él va a abrir la lengua de los mudos y los cojos van a saltar. Entonces, vayan y díganle a Juan que yo tengo esas pruebas que menciona la Escritura. Es interesante. Además, allá en Isaías 35, él menciona esa expresión, muestra las señales. Cuando está ante Caifás, le dicen, ¿eres tú el Cristo? Pues le dijo lo que Daniel 7 dice, desde ahora veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Es interesante. En la cruz mismo, él citó el Salmo 22, porque realmente toda la palabra es inspirada. Jesús murió y resucitó, según Lucas 24:44, Jesús mismo enseñándole a los discípulos que es para que se cumpliese la Escritura. No podría tener error las Sagradas Escrituras. Y esto es algo muy, pero muy importante. En este sentido, creo que se ha entrado en la discusión del tema de si la Biblia es inerrante, si la Biblia es falible, porque se empieza a dudar de la palabra. ¿A partir de qué? Esto es importante. ¿A partir de cuándo empieza este debate de si la Biblia es infalible? Porque ustedes se dan cuenta que el Señor Jesucristo, que antes de él tampoco hubo ese debate, que después también el testimonio apostólico y todo el tiempo no se discutió este tema. De hecho, si recorremos a los padres de la iglesia, vas a encontrar cómo los padres de la iglesia, sus declaraciones eran acordes. Yo no estoy diciendo que usaban el término infalible o el término inerrante, no se utilizaba todavía el término, pero sus declaraciones todas eran acordes a la doctrina de la inerrancia y de la infalibilidad. Ahora, aquí tenemos nosotros que entender esto. Muchas veces hay presupuestos que se dan, pero ¿por qué se dan? Se dan porque a veces somos presionados por el contexto y influenciados por la cultura en general, y eso está probado. Miren, cuando llegó la Reforma, llega la época que se le conoce como el alumbramiento o el romanticismo, esa época de las luces, trajo también un movimiento paralelo. El movimiento paralelo que vino fue el movimiento del racionalismo. ¿Qué hizo el racionalismo? Levantó escuelas que empezaron a dudar de todo, y es correcto cuando hay una duda. Yo creo que es correcto pensar y buscar una respuesta. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de duda, no la debemos de confundir con incredulidad. Duda es, yo tengo una pregunta
Y eso es correcto, eso es bueno porque uno quiere aprender. Cuando tú preguntas, el método socrático, que es la majestética, que es hacer las preguntas, eso es la forma en que se educa, uno va creciendo y va aprendiendo. Pero otra cosa diferente es la incredulidad. Una cosa es la duda y otra cosa es la incredulidad. Duda, yo tengo una pregunta y te estoy buscando respuesta. Incredulidad es cuando una persona no quiere creer, le digas el argumento que le digas o le des el argumento que le des. Entonces, es importante hacer esta diferencia. Cuando surge esta época, surge también una época de grande incredulidad que empiezan a cuestionar todos los elementos religiosos, sobre todo por los abusos que habían dentro del romanismo, y va surgiendo el humanismo ahora a partir de Rotterdam, y empieza a surgir el humanismo, y es bueno porque empiezan a hacer evaluaciones y a cuestionar lo institucional, en especial la institución romana del catolicismo romano con todo su sistema, pero a la vez no hicieron distinción entre el libro, la Biblia como tal, y la institución. Otros grupos sí lo lograron hacer, que fueron los que propiciaron la reforma, que entendieron que los abusos venían de la institución religiosa, pero no de la Biblia. Ahí viene la reforma. Pero este grupo empezó a dudar de todo lo sobrenatural y no solo atacaron a la Iglesia Católica, sino que empezaron a atacar la Biblia. No hicieron distinción entre la Iglesia Católica y la Biblia, sino que empezaron a atacar de tal manera que a destruir toda la argumentación de la Iglesia Católica y en especial de la Biblia, porque es el libro donde supuestamente se finca. Y de hecho, cuando van estudiando se dan cuenta que la Iglesia romana no está siendo fiel ni siquiera a la interpretación de la Biblia, pero arremeten en contra de la Biblia, y es donde surge el movimiento que se le llama el modernismo. El modernismo va a hacer una elaboración de tesis para dudar del origen de la Biblia, y entonces ya no es algo sobrenatural, sino que su origen es netamente humano. Hombres falibles lo hicieron y empiezan a cuestionar esta temática. Entonces, paralelo a esto, surge también otro postulado que es post-alumbramiento. Que este postulado se le conoció dentro de las líneas teológicas como la neortodoxia. La neortodoxia lo que hizo es, bueno, vamos a analizar la Biblia. Sí, la Biblia no la podemos rechazar en su totalidad, como lo rechaza el modernismo, sino que estos dijeron en la teología que se le conoció como la teología liberal. No confundamos con la teología de la liberación, sino la teología liberal. Y dijeron, pues, ¿saben qué? Tienen ciertas razones. Así que la Biblia está en este sentido. Contiene la palabra de Dios, pero no es toda la palabra de Dios. Todo lo que es sobrenatural, los milagrosos, eso son anécdotas. Debe de verse como alegorías. No son reales, pero el principal mensaje de la Biblia es espiritual, y por lo tanto no queda afectado porque Dios se ocupa más de lo espiritual, así que puede mentir en cuestiones de lo que podríamos llamar ciencia o podríamos llamar las cuestiones científicas, las exactitudes científicas o arqueológicas. No podemos decir que tenga la verdad. Así que solo tiene verdad en cuestiones espirituales. Eso dijo la neortodoxia, los cuales están encabezados por Kant, por Hegel, Schleiermacher, que es uno de los teólogos fuertes de esa teología. Y como reacción, fíjate que hay dos, ahí están los dos paralelos, lo que se llama podemos decir, antítesis, ¿no? En ese diálogo, en esa plática que se tiene, donde hay dos líneas, en esa dialéctica, esa es la palabra correcta, dialéctica entre los modernistas, que son ateos completamente, y la neortodoxia, que dentro de círculos cristianos dijeron no es así, sino que la Biblia no es totalmente la palabra de Dios, sino contiene la palabra de la neortodoxia. Entonces son los del modernismo ateo
y la neortodoxia, que es dentro de los movimientos cristianos. La neortodoxia, que son los liberales, que habían católicos, habían judíos y había también de reforma, ¿verdad? Es decir, protestantes dentro de esos grupos. Posteriormente, ya hablando en el siglo pasado, vienen reacciones. ¿Y saben cómo lo rebatió? Levantó una doctrina que se llama la infalibilidad papal. O sea, porque la Iglesia Católica no estaba interesada en defender el concepto bíblico, estaba interesada en defender su institución. Así que ellos no, el Papa es infalible. Fíjate que es interesante, está diciendo, bueno, sí, la Biblia es infalible, pero el Papa es infalible. En 1870. Después de este movimiento, surge ahora, ya posterior a ellos, otro movimiento que ya en 1910 surge un movimiento que se le conoció como el movimiento evangelicalismo. El evangelicalismo surge con 5 fundamentos, por eso se le conoció como el fundamentalismo. Y uno de los fundamentos, ellos dijeron, no, aún el Papa es infalible porque son humanos, pero la Biblia no es el Papa el infalible, dijo este movimiento del evangelicalismo que creía y aceptaba todo lo sobrenatural en la Biblia, creemos en la inerrancia y en la infalibilidad, pero no del Papa, sino de la Biblia. Eso en 1910 surgió un folletito donde venían los 5 fundamentos y es ahí donde surge el concepto que se llama inerrancia e infalibilidad, que fue explicado posteriormente por algunas convenciones que hablaban de la infalibilidad, que por ejemplo, antes de que un año antes de mi nacimiento, en 1974, ya les dije el año de mi nacimiento, 1975, hubo un pacto que se le conoció como el Pacto de Lausana. Allí se afirmaba que la Biblia es inerrante en todo lo que afirma. Aunque esa declaración dejaba pie para decir, bueno, y lo que no afirma o lo que niega no es tan inerrante. Entonces se levantó en 1978 lo que se le conoció como la Declaración de Chicago, que esa es la declaración que define lo que nosotros realmente entendemos de la infalibilidad y la inerrancia de la Escritura, que en 1978 en la Declaración de Chicago dice, la Biblia es inerrante en su totalidad y está libre de toda falsedad, fraude o engaño. Negamos entonces que la infalibilidad están limitadas a los temas espirituales, religiosos o de redención solamente, sino que incluyen los campos de la historia y la ciencia. Es infalible prácticamente en todo. Cuando se aplica, escuchen esto bien porque es importante, cuando se aplica a los autógrafos. Los autógrafos son los escritos originales, es decir, los escritos que fueron inspirados. Pero los apógrafos, que son las traducciones, copias y versiones, mantienen esa exactitud o esa inspiración porque se derivan de escritos inspirados. Sin embargo, la infalibilidad y la inerrancia no se aplica a los apógrafos. ¿Por qué? Porque pueden existir errores de copia, incluso errores de traducción. Por esa razón, las traducciones a veces ayudan, pero no necesariamente tienen que ser exactas. Así que la inspiración no se aplica a una traducción. Yo, cuando era un muchacho, un hermano me dijo, oye hermano, no que la Biblia no contiene errores, y me mostró, estaba leyendo Isaías y había una letra de más. Mira, aquí hay un error, pero esto es una traducción. No estamos hablando del error en esa traducción, sino en los autógrafos originales. Yo igual digo, ¿qué respuesta le doy? Porque tiene razón el hermano, hay un error en una letra. Bueno, aquí no estamos hablando de errores en la traducción o en las versiones o en las copias, sino estamos hablando de los autógrafos, que son los escritos originales. Y esto es muy importante. Está basado, si es verdad, cuando alguien dice, a ver, eso no está declarado así la Biblia, es inerrante o es infalible, no lo dice exactamente, pero está basado en deducciones que sí son bíblicas. Por ejemplo, si Dios no miente, no puede haber errores.
en su palabra, y si es su palabra, y si es salvación, y si la salvación es depositar mi fe, porque la fe es depósito de mi confianza, ¿cómo puedo confiar en alguien que es capaz de fallar? Que es capaz de decirme una mentira. Entonces, es ahí el punto. Es interesante tanto así que mucha gente que habla acerca de este tema de la infalibilidad, más que nada lo hacen con dolo, lo hacen con un sentido de arrogancia. ¿Por qué arrogancia? Porque aquí queda entre dos dichos. Dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, que si yo me pongo a confrontar con Dios, yo estoy diciendo que es falible su palabra, o sea, quedo descartado de antemano. ¿Por qué? Porque estoy hablando con alguien que no falla. Y lo que estoy haciendo es cuestionar. Aquí tengo solo dos opciones. A mí tú me dejas dos opciones. O le creo a Dios o te creo a ti. O sea, no tengo más opciones. O sea, en este caso, si estás diciendo es que no puede haber alguien que no falle, es ya no un asunto de duda, sino un asunto de fe, porque tú estás poniendo en una posición de incredulidad y no de duda. Ahora, el tema aquí, cuando se hablan de las dificultades bíblicas, y se ve muy claro, cuando se habla de dificultades bíblicas, estamos hablando de aparentes dificultades, que de por sí en las declaraciones de los conservadores siempre se dijo que la palabra de Dios es infalible y que las dificultades que están, en primer lugar, son aparentes, pero que van a tener resoluciones a medida que se van haciendo los descubrimientos bíblicos, etimológicos y culturales y demás del texto. Así que eso es algo muy interesante, porque a medida que vas avanzando, vas viendo que no hay dificultad. Y a mí, la verdad, me da mucha pena ajena escuchar videos de personas que están cuestionando algo tan, pero tan básico. Y dicen, mire, la Biblia tiene errores porque ¿dónde agarró su mujer Caín? O sea, algo tan básico. O sea, estamos hablando de algo en el que lo único que deja entrever es la falta de profundidad y de seriedad teológica que tiene en este campo, y que realmente por eso volvemos a decir que aquí es el punto en donde la escritura dice que Dios no miente, Dios no puede mentir, así que no puede haber errores. Es interesante esto, y así que bueno, creo que aquí podríamos ir mencionando muchísimas más cosas, pero lo más básico de todo esto es esta, la única razón para oponerse a la inerrancia y a la infalibilidad es el escepticismo o no creer, y agnosticismo, que decir, no sabemos la respuesta ni se puede saber. La pregunta es esta: el Dios se ha revelado a sí mismo. Ese Dios tiene capacidad para poner una revelación escrita con veracidad, o no tiene capacidad de hacerlo. Si él no tiene capacidad de hacerlo, si ese Dios que tú crees no tiene capacidad de hacerlo, entonces puedes creer en la errancia de las escrituras. Pero como hemos dicho, aquí es importante entender desde mi óptica, desde mi perspectiva, este tema debería de tratarse, debería discutirse y debería atenderse. ¿Por qué razón? Porque a medida que vamos descubriendo las preguntas en la Biblia, nuestro arsenal de conocimientos al encontrar la respuesta va creciendo. Yo creo que al propósito Dios envió su revelación en esta forma. ¿Por qué? Porque para confundir a los sabios. De hecho, en 1 Corintios capítulo 1 lo menciona, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Hay dos grupos: los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Están los que se pierden y están los que se salvan. ¿Cómo ven los que se pierden la palabra de Dios?
como son los que se pierden, siempre le van a buscar 3 pies al gato, porque son los que se pierden. Pero para los que se salvan, ¿qué quiere decir esto? ¿Sabes cuál es la diferencia? Es la forma de ver la palabra. Cuando tú ves con respeto la palabra, no vas a encontrar en la palabra más que respuestas. Y cuando tienes preguntas, están en la categoría de dudas, pero no en la categoría de incredulidad. Que Dios te bendiga, y tenemos muchísimo material, pero me gustaría dejar el espacio para que con estas palabras, abrir espacio para poder ir profundizando. Adelante, Pastor Freddy, y estamos ya listos para compartir precisamente el diálogo de preguntas y respuestas y hacer dinámico este espacio. Bueno, en lo que... sí, adelante. Perdón, sorry. Sí, adelante. Gracias, pastor. Muy interesante, creo yo, el tema. No me dejarán mentir los hermanos que están por ahí conectados en línea. El tema que hoy nos comparte justo acerca de cómo la Biblia no tiene errores. Y vamos ahora sí que a dar espacio por si hay preguntas o comentarios. Ahora sí que con los que están conectados en línea en estos momentos a través de Zoom, por ahí los que estamos viendo, si hay alguien que tenga alguna pregunta relacionada con el tema, pues aprovechar de esta oportunidad que tenemos de tener al Pastor Salomón con nosotros, y quien nos ha explicado, creo yo, abordado el tema bien desarrollado, de una manera clara, entendible, y pues es una bendición poderlo tener aquí con nosotros compartiendo, de verdad, Pastor Salomón. Pues no sé si alguien de los que está aquí en línea conectados, vamos a ver quiénes están ahí en línea conectados, y alguien que pueda tener algún comentario o pregunta. No sé, Israel, que está por ahí, Carlos, están también por ahí, Cel, la veo por ahí conectada también, hermano Horacio, Gloria, de los que están conectados, Jorge, Adón, algunos por ahí tienen su cámara apagada, préndanla para verlos, y si tienen por ahí una pregunta, háganos saber para darles la oportunidad y que puedan compartir su pregunta. No sé si Israel estás por ahí y algún comentario o pregunta adicional. Sí, bueno, me gustaría comentar algo al respecto. La ponencia de nuestro hermano Salomón, excelente, un maestro en toda la extensión de la palabra. Realmente Gracias. Yo recojo dos cosas importantes de este tema, de lo que es básicamente la inerrancia. ¿Por qué es importante la inerrancia? Básicamente se basa en el carácter de Dios. El hermano bien enfatizó, Dios no puede mentir. Y básicamente en esa moral perfecta de parte de Dios, se espera entonces que la palabra que Él ha revelado sea perfecta, sea total, sea absoluta. Por lo tanto, no puede haber error, siendo que Dios es perfecto. Y número 2, me gustaría destacar el hecho también que el propio Señor Jesucristo dio testimonio de ello. Hay un pasaje en San Juan 10:35 donde dice que la escritura no puede ser quebrantada. No puede ser quebrantada. Y en Mateo 5:18 se hace un énfasis: hasta que pase el cielo y la tierra, ni una pizca, ni un punto pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces estamos viendo aquí que la Biblia no puede haber un margen. Y es muy importante que el tema de la inerrancia se vea desde el punto de vista del contenido, no de las versiones o de las traducciones, porque ahí es lo que hizo la diferencia el hermano Salomón hace un rato, porque puede surgir ahorita la pregunta o la duda: oye, pero ¿qué pasa de las versiones, las diferentes versiones de Biblia? Pero eso no tiene que ver con la inerrancia, eso tiene que ver más con otro tipo de cuestionamientos, y ese sería otro tema a lo mejor. Entonces sí es importante puntualizar este aspecto, ¿no? Es correcto. Y otra de las cosas me llama la atención, verá, es entender que la inerrancia también permite muchos elementos. Por ejemplo, entender la forma del lenguaje de la escritura. Como, por ejemplo, la Biblia no está escrita en lenguaje científico o lenguaje matemático, de la matemática moderna estoy hablando. No, estamos hablando de que es un escrito
común para el pueblo. Dios le está hablando al humano, no a los científicos. Esto no significa que sus declaraciones son anticientíficas, no, sino que el tipo de lenguaje, por ejemplo, se anuncia mucho. Yo escuchaba a una persona que hablaba de que la Biblia contiene errores porque dice el sol se paró. Y eso científicamente no puede ser. Bueno, en realidad tiene varios elementos. En primer lugar, se debe entender que la Biblia está escrita en lenguaje común. Y nosotros en el lenguaje común que usamos, no vamos a la ciencia, a las declaraciones científicas para decir otra cosa que en la mañana decimos, oye, ya salió el sol y me dormí. El noche, ¿sabe qué? Ya se fue el sol, ya se metió el sol. No son declaraciones científicas, pero son comunes en nuestro idioma, en nuestro lenguaje. Incluso en las declaraciones más precisas de los científicos más actuales, dicen que el sol también tiene movimientos. O sea, no solamente se mueve la Tierra, también el sol se mueve y se mueve a una cierta velocidad. Por lo tanto, para que suceda ese milagro, también tuvo que haberse detenido el sol. Entonces, pero lo que estamos diciendo es que se debe tomar en cuenta esos elementos. También se tiene que tomar en cuenta los descubrimientos que se van dando. Cuando encontramos una dificultad bíblica, no es que la Biblia tiene errores, es que no hemos entendido correctamente el sentido de ese texto y por allá ir trabajando, como dije, al propósito Dios nos los dejó como pistas para que vayamos profundizando en las Sagradas Escrituras. Así que esto es algo muy importante, pero yo creo que sí es importante la doctrina de la infalibilidad, pastor, porque si la Biblia es falible, entonces nuestra predicación, ¿quién la garantiza de que estamos predicando la verdad? Si la Biblia es falible. Adelante, pastor. Así es, gracias, Pastor Salomón. Hay por aquí dos preguntas que se quieren hacer. Primero voy a dar el lugar está como familia Sapien, si no me equivoco, Itzel, está por ahí conectada. Si vamos a abrir el micrófono para que pueda hacer la pregunta aquí al aire en vivo. Adelante, Itzel. Gracias, buenas noches, Pastor. Sí, comentaba justamente un poco relacionado con lo que comentaba el hermano Israel. Usted hablaba de una anécdota de que una persona encontró una letra de más en una Biblia, ¿no?, que estaba impresa, y usted comentaba que la inerrancia viene de los autógrafos, no de realmente las traducciones. Entonces, mi pregunta es si entonces es probable que algunas de las traducciones que se han que han surgido en los últimos años, es probable que tengan error. Sí, muy bien, gracias, hermana, Dios los bendiga, saludos a su familia. Esta es una pregunta muy, pero muy importante, no solo ustedes se lo hacen muchísimos creyentes. En su momento también yo me lo hice, ¿verdad? El lugar que ocupan las traducciones, y aquí estamos hablando de la propagación del mensaje ya. La propagación del mensaje en el caso de las traducciones que llegan hasta nuestras manos. Miren, no debemos desvalorar el trabajo de los traductores que está haciendo. Algunos sí, desde luego lo están haciendo ya, algunos grupos que van surgiendo con fines de lucro, pero inicialmente y en los códigos de ética de los primeros traductores, precisamente era para llegar con el mensaje al pueblo. No es fácil el trabajo de traducción. Si ustedes allá en Tijuana, por ejemplo, cuando se predica en un americano y hay un traductor, no es tan exacta la traducción. Y si hay dos traductores, a veces la traducción no solamente es una cuestión de traducir palabra a palabra, sino es entender el concepto general. Y a veces para traducir, a veces tienes que comprender la cultura americana. Por ejemplo, si es traducción del inglés al español, la cultura americana, incluso hasta los chistes americanos que son totalmente diferentes a los chistes mexicanos, ¿no? Y entonces son otros los sentidos, las formas en que los usan. Por ejemplo, para nosotros es un poquito raro decir, ¿sabes qué? Yo estoy aquí en este momento utilizando otro sombrero.
bueno, en la traducción así lo puedes traducir, pero en realidad el americano te está diciendo que está jugando otro papel. Aquí estoy con mi papel de padre, con mi papel de esposo, con mi papel de líder. Y no es muy fácil el concepto de traducción, porque hay que transmitir el sentido. En ese sentido ayudan las diferentes opiniones de otros traductores. Por eso la necesidad de tener varias versiones. Si tú no conoces el original, las palabras originales, que sería lo mejor, tener un diccionario bíblico, hebreo, griego, y también los interlineales donde vienen las traducciones, pero si no lo tienes, no tienes acceso a ello, las varias versiones pueden ayudarte. Entonces, las traducciones no son perfectas, pero ayudan. La palabra contiene el mensaje, pero si tú quieres profundizar más allá en la profundidad de un texto, te vas a la discusión en lo que se llama la herramienta de la exégesis. La exégesis es ir a la reconstrucción del texto, que ya es una habilidad un poquito más profunda, y vas ya entendiendo más a profundidad el sentido. Eso ayuda muchísimo. Miren, no solo eso, sino que incluso ya en un dado caso, la profundidad de los exégetas es comparar diferentes versiones, no traducciones. Traducciones es lo que tienes a mano, pero versiones es en el idioma original, hay copias y hay varias versiones de esas copias que incluso se van cotejando. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú vas a ampliar el arsenal. Entonces, no le llamemos que contiene errores, pero sí hay limitaciones que se pueden ir ampliando. Cuando nosotros nos vamos al original, es donde vamos a ir descubriendo un trabajo personal de cada uno de nosotros. Pero escuchen esto. Tu Biblia en español, traducida al español, contiene todo lo básico. Tú puedes encontrar el mensaje claro de Dios, pero en los detalles donde encuentras dificultad, es ahí en donde vas a trabajar en lo que se llama escudriñar las escrituras, en donde vas a sumergirte para ir descubriendo el mensaje. Adelante, hermano, espero que haya ampliado un poquito este punto. Sí, muy bien, pastor. Ella tiene por ahí otra pregunta que la daremos más adelante. Por ahí Charlie tiene una pregunta también, pero antes de ir a darle la oportunidad a Carlos Santiago de que nos haga su pregunta, justo, pastor, nada más igual comentar, ¿cómo puede haber, sí, algunas traducciones que están, pues pudiéramos decir, no recomendables, como en el caso de nosotros? Digo, por mencionar ahorita, pues yéndonos al caso de una secta, pero como es la traducción del Nuevo Mundo, ¿no? Que es la Biblia de los Testigos de Jehová, que es una traducción que sabemos bien que está alterada para darle sentido a lo que ellos creen, ¿no? O sea, que limita la deidad de Jesús en su traducción. Sí, eso es una pregunta también importante, que no solamente en el caso de los testigos, pero vamos a comenzar con este tema de los testigos, porque ellos tienen, la traducción del Nuevo Mundo no es una traducción que se base de los originales de las escrituras, hebreo o griego. De hecho, en su prólogo no presentan quiénes son las autoridades en griego, hebreo o arameo que ayudan en la traducción. Lo que se entiende claramente, escuchen esto porque es interesantísimo, es que es una traducción hecha del inglés, es interesante, del inglés es tomado y es adaptado, y de hecho la traducción al español es tomada del inglés de los Testigos de Jehová. Es interesante porque nos damos cuenta que hay una, aparte de eso, no solo una lejanía del original, pero estamos hablando de una traducción que está hecho manipuladamente y que los eruditos lo pueden corroborar porque no hay cotejo. Además, para hacer una traducción se requieren autoridades en esa materia. Es como el llamado código real. El código real realmente es una adaptación de una persona que está hecho de la Reina Valera, quitado palabras y poniéndole palabras supuestamente en hebreo, y algunas de ellas incluso no tienen nada que ver. Entonces es interesante que también cuando aprendamos a entender qué es una traducción,
Por ejemplo, la traducción lo que tiene que transmitir es el mensaje fiel, no es una transliteración de la palabra del hebreo, ¿verdad? O del griego, sino que es una traducción de tal manera que las personas entiendan correctamente el mensaje. Pero aquí entra otro puntito interesante. Hay traducciones en nuestras Biblias, como por ejemplo la Nueva Versión Internacional, que sí están hechos por expertos también, pero que hay diferentes tendencias. Es una Biblia un poquito más ecuménica porque tiene varios expertos, tanto de la Iglesia Católica como de otras ideologías. Interesante eso. Y el problema es la base de la traducción de ese texto, que está basado en lo que se le conoce como, no en la base donde, por ejemplo, la familia de la Reina Valera lo hace, que se le llama el texto recibido con toda, no solo la familia de la Reina Valera, estamos hablando de los textos bases de traducción, que es el texto recibido de Erasmo, el texto Receptus, con todas el texto mayoritario, sino que está basado en lo que se le conoce como el texto crítico. El texto crítico son todos esos manuscritos antiguos que pertenecen a la parte del norte de África en donde surgieron las herejías, que tienen muchísimos cambios, incluso porque ellos sí editaban los textos. Y eso es algo muy peligroso porque ya nos encontramos con textos que inclusive Erasmo conocía algunos de ellos, pero que los rechazó al propósito. ¿Y por qué razón? Porque se veían ya editados. Entonces es importante entender no solo la traducción, sino la base de la traducción, con leer los prólogos de dónde viene, si viene del texto mayoritario o del texto crítico. Eso es algo muy importante en este sentido, mi hermano. ¿Por qué? Porque el texto crítico, desde sus orígenes, en el norte de África, fueron editados. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Adelante, mi hermano. Gracias, pastor. Carlos Santiago por ahí tenía una pregunta. Vamos a habilitar, Carlos, si puedes por ahí prender tu micrófono para que puedas hacer la pregunta. ¿Qué tal, pastor? Buenas noches. Saludos. Pastor Salomón. Es difícil plantear una pregunta de una duda cuando pues uno tiene fe, ¿no? Yo pienso que todos estamos en el mismo plan, ¿no? Cuando tú crees en las Sagradas Escrituras, es difícil plantearse una pregunta al respecto, pero para contribuir al diálogo. Cuando se habla acerca de las escrituras, de la forma en que fue escrita, muchos usan la parte como para cuestionar precisamente que hay error en las Sagradas Escrituras, es de que hay intervención humana, intervención por escritores, personas humanas, y por lo tanto a esto le atribuyen precisamente que desde ahí ya hay error, porque pues somos seres humanos que cometemos errores, que fallamos. Entonces la situación aquí sería cómo uno refuta esa idea, ¿no? Cómo uno refuta cuando quieren mostrar error en las Sagradas Escrituras por ese medio. Muy bien. Esa es una pregunta frecuente, mi hermano, que es continua, porque dice, es que fue escrita por hombres y los hombres son falibles, desde luego. Mire, cuando se habla de la inspiración, que dice la Escritura, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, lo escribieron hombres, pero no cualquier hombre. Eran santos hombres de Dios que tenían una relación con Dios, que tenían una comunión con Dios y hablaron siendo, en primer lugar, allá habla de hablaron, es una profecía hablada que se dio en primeramente hablada, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, pero cuando hablamos de la inspiración, no solo de la profecía hablada, sino del registro, porque ahí cuando dice hablaron siendo inspirados, era porque estaban viviendo en plena época de la revelación. En plena época de revelación, el canon, en otras palabras, no se había cerrado. ¿Por qué no se había cerrado? Porque, ¿qué es las Escrituras? Es el testimonio. Del Antiguo Testamento es el testimonio profético. El Nuevo Testamento es el testimonio apostólico. El Antiguo Testamento es el testimonio profético de quién es Dios y su mensaje. Del Nuevo Testamento es el testimonio apostólico de quién es Jesús y su mensaje. Tenían que estar vivos para dar testimonio.
es un testimonio verdadero, por lo cual ellos dieron su vida por ese testimonio. Primera de Juan 1 dice, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Eso hablamos y testificamos, es decir, son testigos oculares. Por eso eran apóstoles que son testigos oculares, así como los del Antiguo Testamento eran testigos de haber recibido una revelación de Dios. ¿Qué es lo que significa entonces la inspiración? La inspiración es el registro sin error. No es que hombres eran infalibles, eso es importante. ¿Qué es lo que dice la teología liberal? La Biblia es un registro falible de hombres infalibles. Eso es interesante. Lo que dice la teología católica es, la Biblia es un registro falible, pero el Papa es infalible. Lo que dice la teología evangélica es, la Biblia es un registro infalible de hombres falibles. ¿Por qué razón? Porque los hombres eran falibles, pero el registro del testimonio que ellos dieron fue infalible. No es que ellos, por ejemplo, que ves a Pedro de alguna manera fue reprendido por Pablo y luego lo reconoce, pero cuando reconoce el apóstol Pedro los escritos de Pablo, dice, de los cuales escritos el apóstol Pablo, nuestro hermano Pablo, al igual que las otras escrituras, y él pone al mismo nivel la escritura de Pablo que las otras escrituras, quiere decir que lo consideraba sus escritos, las escrituras consideraba como inspirados. No que el hombre no podría tener error, pero la escritura, el registro. Inspiración, ¿qué quiere decir? Registro sin error. Eso es la inspiración. La inspiración no está en el hombre solamente, sino que la inspiración es en el registro sin error. Cuando él escribió, fue guiado, dice allá la palabra inspiración, steopsneustos, que quiere decir el soplido de Dios, el aliento de Dios. Es lo que viene en la palabra, el aliento de Dios. Cuando lo escribieron, quedó sin error. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque es posible que hayan otros escritos, pero que no son considerados inspirados. Son algunos de ellos extrabíblicos, incluso escritos a lo mejor por los mismos autores, pero estos escribieron, precisamente guardan la inspiración. Los escritos fueron guardados sin error, no las personas exactamente, sino los escritos. El registro de ese testimonio que dieron fue guardado sin error. Entonces, podemos decir que fueron escritos por hombres, pero no cualquier hombre. Hombres que en ese momento de registrar fueron guardados sin error para hacer testimonio, un testimonio de Dios para el hombre. Adelante. Amén. Amén, gracias, pastor. Me parece interesante la dinámica que podemos tener por estos medios donde los hermanos pueden estar participando. Y creo que aquí nos pudiéramos ir alargando más en el tiempo si damos la oportunidad que sigan participando. Vamos a cerrar la participación el día de hoy. Por ahí Itzel quería hacer una pregunta más y abrimos el micrófono nuevamente para que pueda hacer esta pregunta. Y con esta pregunta de Itzel cerramos la parte de las preguntas. Sí, bueno, la pregunta que me contestó decía que podíamos irnos en las partes donde teníamos duda o habría que escudriñar las escrituras, irnos a la exégesis. Me gustaría si nos puede recomendar alguna bibliografía o libros en los que podemos comprar o ayudarnos para poder escudriñar las escrituras y poder hacer esta comparación y pues estudiar más al respecto. Amén. Miren, es algo también ya práctico, ¿verdad? Y por eso me gusta esa pregunta, porque en el caso de los creyentes, lo primero hay que tener varias traducciones allá a mano y leerlas, compararlas, cotejarlas. Eso es lo más básico, porque entonces se empieza a ampliar la mente. Lo segundo, hay un libro que se llama, que son diccionario exhaustivo de palabras, que es de Vine, es uno grueso. Vine dice del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ese diccionario, que está hecho por un erudito,
en griego, en hebreo, es fundamental. El segundo es el diccionario Strong de palabras. El diccionario Strong también que hay que explotarlo, hay que saber usarlo, porque cuando tú vas, lo lees en la Biblia, ves, por ejemplo, lo usé hoy cuando hablé de perfecta. Busco la palabra perfecta en el diccionario Strong, en la concordancia Strong. Busca la palabra perfecta y ahí te va a decir el número de nomenclatura que está en hebreo. Entonces tú vas a la letra hebrea a buscar el número que te tira allá y ahí ves qué palabra aparece ahí. Gracias, están poniendo el diccionario. En esta que es prácticamente el de Strong, y allí te va a declarar qué palabra se usa exactamente, y eso te va a dar mucha luz para ir ayudándote a la interpretación. Pero también súmele a ello otros, lo que son los comentaristas. Es bueno escuchar a los comentaristas. Los comentaristas te van ampliando sobre todo los comentaristas exegéticos. Hay un libro más recomendado allá que es precisamente en el Nuevo Testamento, que prácticamente estamos hablando de Robertson. No sé si es crítica de lo que es al texto bíblico, texto griego del Nuevo Testamento de Robertson, Archibald Robertson. Y este es un buen material donde puedes ir profundizando porque vas descubriendo exactamente esas palabras. Pero hay unos que son devocionales también, que te pueden servir, devocionales como las de Matthew Henry, que es un libro voluminoso, grande. Esos son devocionales y tú puedes ir buscando los pasajes, las citas exactas, y puedes ir cotejando. Y cuando puedan consíganse libros exegéticos. Eso es mi recomendación. No tanto libros de novelescos, ¿verdad? Sino exegéticos, que esos son los que van a ayudar a dar luz en las investigaciones. Pues eso es mi recomendación, así a grandes rasgos, ¿verdad? Muchas gracias, Pastor Freddy, por esta invitación. Me siento honrado y privilegiado de estar con la iglesia Todo por Ti, para todos. Gracias, mis hermanos. Al contrario, Pastor Salomón, de verdad que para nosotros es un privilegio el tenerlo, que pueda estar con nosotros compartiendo, una persona a la cual no tenemos el gusto nosotros aún de conocerlo en persona como tal, solo a través de los medios electrónicos. Israel es el único que tiene esa bendición y privilegio de conocerle en persona, pero esperemos en Dios, ya que pase todo esto, que pueda visitarnos por acá en la ciudad de Tijuana y estar aquí con la congregación también compartiendo, que sé que será de gran bendición, como lo ha sido en estos tiempos de pandemia, compartiendo enseñanzas a través de estos medios. De verdad que estamos muy agradecidos y para nosotros es un honor tenerle compartiendo, Pastor Salomón, en estos medios. Me gustaría, Pastor, aprovechando que nos dirija en una oración para cerrar la transmisión del día de hoy. Amén. Vamos a orar. Muchas gracias, Pastor. Señor, te damos muchas gracias porque estamos celebrando en pleno mes de agosto, el mes de la Biblia. Gracias por tu iglesia, por tu pueblo que no se detiene, que no lo frena absolutamente nada, que se llenan de valor y fe y que comparten tu palabra, que explotan las redes sociales para predicar tu palabra. Dios mío, bendice a esta congregación, abre bendiciones sobre ellos y que tu palabra corra a través de su ministerio. Dales visión aún más de la que tienen, Señor, para que sigan siendo columna y baluarte de esta verdad gloriosa.